Entonces, dejándole esa parte clara a los hermanos en Galacia, le dicen, no, imagínense, que ellos están volviendo a guardar el sábado, ya no comen cerdo, ya se piensan en la circuncisión, en los nuevos convertidos, ellos están volviendo atrás. Entonces es una gran desilusión para el apóstol Pablo, porque él dice, mire, pero tanto tiempo que les enseñé, tan claro que les expliqué, y ahora nuevamente vuelven atrás. Y por eso es que les habla un poco duro. ¿Cómo les dice? Oh Gálatas insensatos. O sea, no han sido sabios en su forma de pensar, de creer y de obrar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En esta versión dice Gálatas duros para entender, y trae un signo de exclamación o de ¿qué? ¿Cómo es que le llaman? Algunos le llaman de admiración, pero aquí es de lamentación, porque él se lamenta de mirar la dureza de los Gálatas. Por eso ahí dice, oh Gálatas insensatos. O sea, él se lamenta en esa puntuación. Esos punticos ahí no están que porque les plació colocarlos, es porque narran en la postura que el apóstol Pablo lo escribe. Y él dice, oh Gálatas insensatos, o sea, lo dice con lamento. En esta versión está la misma puntuación y dice, Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En otras versiones dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién los enredó? ¿Quién los envolvió? ¿Quién les enseñó tales cosas? Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Eso es lo que él quiere. Mire, él les dice, ustedes, se les explicó bien que la salvación era por medio de Jesucristo, por la crucifixión del Hijo de Dios, por el derramamiento de su sangre que nos limpió de todo pecado y quitó toda culpa. Que el Hijo de Dios Jesucristo era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. No hay otro medio por el cual se pueda quitar el ser humano el pecado. El profeta Jeremías amonesta a los israelitas porque ellos, en su desobediencia, en sus pecados, conseguían jabón y lejía. Iban y se bañaban y se restregaban duro para quitar el pecado. Y él les amonesta por eso. Y dice que así se laven con jabón y lejía, la mancha de vuestros pecados seguirán en sus almas. David, cuando es amonestado por el profeta Natán, él dice, lávame más y más de mi maldad. O sea, él pide que sea Dios y purifícame con hisopo. Y era que usaban, bueno, hay varias versiones acerca de un árbol que llamaba así y lo usaban para lavar. Y tenían que machacarlo a peso de mazo o garrote.
y con ello limpiaban las ropas, dicen algunos. Y por eso él dice que lávame con hisopo. O sea, lo que él quería era que Dios lo procesara de tal forma que él quedara nuevamente puro, limpio. Amén. Pero aquí él le está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. El apóstol Pablo está sumamente triste, afligido de mirar que él les había enseñado bien el evangelio y estaban volviendo atrás, tomando otra vez los rituales de la ley. Ya no es una fe pura. Recuerden que algo que se identifica por puro quiere decir que no lleva mezclas, pero ellos ya estaban mezclando que si no guardaban el sábado no podían ser salvos, que si no se circuncidaban no podían ser salvos, que si no hacían lo uno, que si no, como puede suceder hoy, nos pueden colocar muchas penitencias y decirnos: sí, Cristo lo salva, pero si usted no hace, si usted no hace lo otro, se pierde. No es así. Ese es un mecanismo. Pueden surgir por dos razones. Quienes enseñan todavía esa parte no han conocido la salvación a través de Cristo por medio de la fe. Puede ser un punto. O pueden usar como medio manipulación para que la gente siempre viva bajo miedo y bajo asombro y extorsionarlos con que si usted no hace, usted se condena. Si usted no dice, usted se va para la paila. Si usted, o sea que Cristo salió pequeñito para poder salvar a los hermanos. Sí, siempre admiro y medito sobre esos versículos donde el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago escribe a los hermanos y dice: a la iglesia de Dios, a los santos o santificados y llamados a ser santos. O sea, él le escribe, ellos le escriben a la iglesia de Dios. El apóstol Pedro amonesta a los pastores y les dice: apacentad la grey de Dios. O sea, es a la grey de Dios. Amén. No es a la grey de una denominación ni a la grey de un cierto pastor. No. Es a la grey de Dios. Y dice que apacentadla no por razón de fuerza, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. No, porque el único Señor vuestro es ¿quién? Cristo. Él es el que debe ser el Señor. Pero algunos dicen: no, el Señor Jesucristo. Pero tengo que hacerle caso a mi autoridad. De una vez. La autoridad no es Cristo, es su pastor. Y ahí hay suplantación. Y la fe no es pura. No lo es. Porque ni temen a Dios, pero sí temen a los hombres. Y el apóstol Pablo o Pedro, uno de ellos, en una confrontación, ellos le dicen a los líderes que es necesario obedecer primeramente a Dios que antes a los hombres. Amén. Eso debemos de tenerlo bien claro. Vamos en el versículo 4, ¿cierto? Dice el versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está preguntando a ellos. Mire, cuando el apóstol Pablo estuvo allí en Galacia,
se congregaban y Dios se manifestaba a través de ellos. Milagros, sanidades, liberaciones, bendiciones materiales, económicas, conversiones de las almas y todo eso. Eran bautizados en el Espíritu, desarrollaban los talentos, los dones, ministerios, todas esas cosas sucedían. No así cuando se reunían a guardar el día sábado, todos en la sinagoga. Nada pasaba. Nada pasaba. Entonces él está diciendo, bueno, ¿recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley o por el oír con fe? Recuerden que aquí dice que el versículo 5, ¿cierto? Les voy a leer. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo pregunto ahora, ¿por qué medio podemos recibir un milagro? ¿Por practicar rituales o por el oír con fe? Por el oír con fe. Por eso es que es recomendable siempre, hermanos, a la hora de meditar en la palabra, a la hora de oír una enseñanza, a la hora de meditar en las Escrituras, es necesario tener la mejor y mayor disposición posible, porque es oír con fe. El oír con fe podemos recibir sanidades, milagros, liberaciones. Todo depende de la disposición que tengamos a la hora de oír. Aquí dice, amén. Podemos de pronto, un ejemplo para nuestro tiempo, hacer un ayuno de 5 días, 7 días. Eso hace parte de la ceremonia o rituales cristianas. Pero si no oímos con fe, nada pasa. Nada pasa. Porque aquí nos da el ejemplo del apóstol Pablo y les pregunta, ¿guardando la ley recibieron milagros? No. ¿O fue por el oír con fe? Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. ¿Qué es la buena nueva? Ajá. Pero podemos entender, aquí el apóstol Pablo usa dos palabras, la buena nueva y la promesa, que es Cristo. Amén. Entonces, él le está diciendo a Abraham le dio la buena noticia, y era que en él, en su descendencia, iba a alcanzar la salvación para mucha gente, para los gentiles. Amén. Por eso dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todo lo que depende de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Habían dos fuentes. Estaba la fuente de la promesa o de la buena noticia, que es Cristo en ese entonces.
y estaba la fuente de la ley dada por Moisés. Entonces, para los israelitas, dos líderes muy importantes eran Abraham, padre de la fe, donde ellos consideraban que iban a alcanzar la eternidad por medio de la fe como la tuvo Abraham, y que ellos eran hijos de Abraham por la fe. Pero también estimaban y tenían por ungido y Mesías a Moisés, que fue quien recibió la ley o les dio la ley en el monte de Sinaí. Entonces, unos obedecían a la ley, pero aquí Pablo les aclara y les dice que hay una maldición para aquel que no permanezca en todo el libro de la ley. Por eso ahí dice, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Tenemos claro entonces que en el versículo 20 del capítulo 2 dice, no, en el versículo 16 primero. Al final del versículo dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Eso dice. Y en el capítulo 3, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Todo lo que hacemos es ¿por qué? Por la fe. Por la fe andamos, por la fe venimos al servicio, por la fe creemos que tenemos un encuentro con Dios, por la fe nos arrodillamos a orar y creemos que Él nos escucha, por la fe nos preguntan ¿qué pasa después de la muerte? Pues vamos para el cielo. Eso lo hablamos por la fe. Y en hebreo se escribe es pues la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y en el versículo 6 de Hebreos 11 dice que el que se acerca a Dios le es necesario que le crea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el que usted se acerque al servicio es por la fe, ¿cierto? Porque considera que a través de la fe usted agrada a Dios en lo que está haciendo. Amén. A veces queremos hacer cosas para agradar a Dios, pero no creemos en Él. No es así. Lo que yo hago, creo que Dios se agrada. Por eso hago lo posible por hacer lo que me aconseja a través de las Escrituras. Amén. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué lo agradamos? Según aquí, es porque ya Él nos justificó. O sea, porque ya somos salvos. De lo contrario, si hacemos otras cosas y no lo agradamos, entonces haríamos como aquel hijo desagradecido, que aunque es hijo, hace malas obras y avergüenza a sus padres. Amén. Eso es lo que quiere decir. Entonces nosotros nos portamos, nos conducimos bien, no para ser salvos, porque ya lo fuimos y ahora somos hijos de Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En eso es que estamos. Vamos al versículo 11, ¿cierto? Y que por la fe y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá
por ellas. ¿Qué es lo que está diciendo? La ley no es solamente creer, la ley es acción. ¿Qué hacían los israelitas? Ellos hacían muchos rituales, pero no creían en Dios. Me explico. Por eso el Señor Jesús les dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos. Y ellos sí, porque de labia envolvían a todo mundo y hacían muchas cosas, pero su corazón estaba lejos. Por eso el apóstol Pablo habla de que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Y de la abundancia del corazón, a la boca. O sea, ustedes ven en mí, según mis acciones, muestro lo que hay en mi corazón. Es lo que está diciendo. Amén. No se puede ocultar lo que haya en el corazón porque nuestras actitudes lo muestran. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y la ley no es de fe. O sea, ella no estaba en el corazón. Ella se hacía ritualmente, mecánicamente. Sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Redimir, podemos entender por varias palabras. Una, es el precio que se paga por un rescate. O sea, como nosotros estábamos perdidos a merced de la oscuridad o del diablo, bueno, del pecado, como querramos entender. Entonces, Él paga un precio para rescatarnos. Ahora solamente creer en Él y somos libres. Amén. Eso se entiende por redimir. Se entiende por redimir cambiar de puesto o de lugar, ser trasladado. Eso también se entiende por redimir. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. La ley nos sentenciaba siempre a condenación. Y Cristo quita la ley y nos hizo libres de esa acusación, que es lo que habla en Colosenses, que anulando el acta que nos era contraria. ¿Recuerdan que ahí nos dice? Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Él, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso es que Él se hizo maldición por nosotros. Y el justo, entonces, su justicia sobre nosotros. Amén. Esa es la postura, es la condición. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Bueno, aquí hace una analogía el apóstol. Ya para terminar. Hermanos, hablo en términos humanos. O sea, va a ser una comparación. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez notificado o ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Póngale cuau. Dios hace el pacto con Abraham. Y el apóstol Pablo está diciendo, noten ustedes que entre dos personas, dos hombres, hacen un pacto y después de ratificado, ni le añaden ni le quitan. O sea, un pacto es un testamento
donde firmaban y sellaban y ahí le colocaban las cláusulas y después de ratificado, o sea, de que lo sellaban, ya no le podían ni quitar ni poner. Eso es lo que él está diciendo. Como Dios le hizo pacto a Abraham, hizo pacto con él, entonces ese pacto no fue quitado. Ese pacto no fue quitado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces le está diciendo a Abraham, de tu simiente va a haber la salvación para muchos. Y no habla de varios o muchos medios de salvación, sino a través de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Concluyo con esto. Recuerden que el problema que había allí en los hermanos en Galacia era porque estaban volviendo atrás, tomando otra vez la ley. Y él les dice, le está diciendo, mire, el pacto que hizo Dios con Abraham no es invalidado por la ley, porque ellos le estaban dando más relevancia a la ley que a la simiente de Abraham, que era Cristo. Así que para nosotros, de pronto en una próxima continuamos con este capítulo, nunca salgamos de este horizonte, que Cristo lo es todo en nosotros. Amén. Enviado por el Padre y nos dio la promesa del Espíritu Santo para que cada día nos guiara, nos ayude, nos consuele, nos sostenga. Amén. Cristo lo es todo.